La idea sería buscar un contraejemplo, lo que se suele llamar en física, en matemáticas seguramente también se llama igual. Así que lo que hemos buscado es un ejemplo para ver que eso no se cumple. Porque con un ejemplo en el que veamos que eso no se cumple ya podemos decir que no podemos llegar a la conclusión de que una cosa, en este caso potenciales iguales, lleven a la otra, vectores e intensidades iguales en los mismos sitios, ¿vale? Esto que hemos llamado ejemplo, habitualmente, como digo, se suele llamar un contraejemplo. Es decir, un ejemplo que busca lo contrario de lo que queremos concluir o demostrar, precisamente para que a partir de ese ejemplo ya no podamos decir que eso se cumple siempre. Hicimos el dibujo de las superficies equipotenciales, ahí he vuelto a hacerlo. Para eso el ejemplo es una masa puntual, lo cual nos permite también recordar cómo son las superficies equipotenciales para una masa puntual. La masa puntual, aunque no se vea mucho, la voy a poner en otro color, está ahí en medio, ¿vale? Está aquí. Ahí está la masa y a su alrededor genera un campo gravitatorio que se puede medir por el potencial. Como el potencial lo pusimos ayer, pero no lo he puesto ahora, lo voy a poner también. El potencial debido a una masa puntual en un punto es menos G, el valor de la masa partido por R. Esas superficies equipotenciales son esferas que están centradas en la propia masa y son concéntricas a su alrededor. Es decir, que en todas esas esferas el valor del potencial es el mismo, que es lo que nos está diciendo el ejercicio, que tengamos el mismo valor del potencial. No tendríamos a lo mejor que estar en una superficie equipotencial en general, pero como estamos poniendo un ejemplo, esto sería así. El punto A, que está aquí, tiene el mismo potencial que el punto B, que está aquí, porque están en la misma superficie equipotencial. Sin embargo, si dibujamos los vectores del campo, al mismo tiempo he dibujado también las líneas del campo, ayer no las dibujé, pero hoy ahí me puse a dibujarlas. Vemos que las líneas del campo están centradas en la masa y son líneas radiales, es decir, líneas, voy a dibujar otras, que en cualquier punto estarán dirigidas en forma de una línea recta con sentido hacia la masa. Eso implica que en cada punto te podríamos determinar cuánto vale o qué expresión tiene o qué dirección y sentido tiene el campo, en este caso gravitatorio, el vector intensidad. Ahí he dibujado los dos, el del punto A y el del punto B, y vemos que, aunque en este caso además en módulos serían iguales, eso sí es cierto, en este caso, lo cual no significa que siempre sea así, ya los vectores no son iguales, son vectores que están dirigidos en direcciones diferentes y por tanto esos vectores son distintos. Y al ser distintos ya, en un ejemplo sencillo, estamos viendo que no ocurre eso que queremos llegar o que nos dicen si podemos llegar a esa conclusión. Así que si en un ejemplo sencillo no podemos llegar a esa conclusión, evidentemente no es una conclusión general a la que podamos llegar nunca, en general. Repito, estamos repasando también los conceptos de superficies equipotenciales. Si hay alguna duda, me preguntáis lo que son. Son superficies, puntos, que se aglutinan habitualmente en una superficie en la cual todos esos puntos tienen el mismo valor del potencial. Y las líneas de campo, que son líneas, en este caso, rectas para una masa puntual, de tal manera que el vector intensidad de campo es, o las fuerzas gravitatorias, son tangentes a esas líneas en cada punto. En este caso, como son líneas rectas, evidentemente la tangente es la misma línea, ¿de acuerdo? ¿No? La tangente a una recta es ella misma, no podemos buscar otra tangente. Lo que sí es cierto es que también de esto inferimos una característica que sí es general, que no sé si la habíamos comentado en su momento, pero no está de más comentarla aquí. Y es que las líneas de campo son en cada punto perpendiculares a la superficie equipotencial. ¿Lo vemos? La esfera y las líneas que son radiales, los radios de esa esfera son perpendiculares a lo que es la propia superficie. Porque sí, en cada punto de la superficie sí te podríamos dibujar una tangente y esa tangente es perpendicular al radio, ¿no? A lo que es la línea de campo. Eso sí es una característica que tienen entre sí líneas de campo y superficies equipotenciales. La segunda parte de la cuestión, el subapartado 2 nos preguntaba qué trabajo harían las fuerzas del campo
Si una masa, en este caso cualquiera, m otra vez, en este caso es m, yo he llamado m a la de antes, la he llamado aquí m' para no ser la misma, pero bueno, podemos llamarla m, pero que no sea ella misma, porque si muevo ella misma dentro de su propio campo no hago nada, no puedo calcular nada. Y nos pedía el trabajo que hacía las fuerzas del campo. Ese trabajo, por definición, es menos la variación de la energía potencial, por definición. Y la variación de la energía potencial se puede escribir en función del potencial, por la propia definición de potencial, que recordar es la energía potencial por unidad de masa, energía potencial de la unidad de masa supuesta situada en el punto en cuestión. Teniendo en cuenta que los dos valores del potencial son iguales y eso implica que la variación es cero, el trabajo en este caso también, como estamos viendo, será cero. Así que si nos movemos entre dos puntos que tienen el mismo potencial, ayer hacíamos un dibujo ahí de una trayectoria general en ese movimiento, da igual porque el resultado global del trabajo que hace el campo, como solo depende de los puntos inicial y final, es cero, puesto que no cambia el potencial, no cambia la energía potencial.